Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a contactarnos con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de la historia de las diásporas. Y esta vez, como en las últimas, iba a decir semanas, pero ya son meses y si no me equivoco, ya hemos superado el año de hablar de este último capítulo dedicado a los últimos compases antes de la creación del Estado de Israel, justamente allí, en lo que es Eretz Israel. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, con ganas de contar un poco esta historia tan apasionante que implica tantas cosas en la arqueología israelí. Y yo diría que no solo en la arqueología israelí, también en otros lugares del mundo, aunque en el caso de Israel esto tiene una marca bastante especial y peculiar de la cual hablaremos dentro de un ratito. Pues adelante con ello. Bueno, aquí debo decir que es una de mis pasiones, la arqueología, y me produce a veces, cuando leo textos de hallazgos, me produce así un sentimiento bastante profundo de envidia. Bueno, y es porque Israel se considera, lo mismo que España, el lugar por donde cruzaron desde África a Europa y Asia también, los primeros pobladores, las primeras civilizaciones usaron como puente, y bueno, también España, debemos decir que es apasionante todo lo que se ve y se encuentra ahí, incluso Portugal también. Bueno, en esta historia lo que tenemos es un poco, yo he enviado un artículo que me pareció muy interesante, que habla sobre los 10 hallazgos más importantes de la historia de la arqueología, que fue escrito en Haaretz. Pero bueno, yo quiero contar algunas otras cosas más, o contar cuál es el problema que existe con Israel. El problema que existe con Israel y la arqueología es que hay un componente, es cierto, nacionalista con respecto a la arqueología como ciencia. Y a veces a mí, profesores acá, me han contado que, bueno, que trabajaron en excavaciones en Israel y que existe como un afán muy grande de encontrar la historia judía de ese pasado de Israel, porque por ahí pasaron todas las civilizaciones. Es como dije con respecto a lo que hay en España. Hay desde millones de años, desde millones de años, ¿por qué no? Han pasado distintas civilizaciones y bueno, y la nuestra, la historia de los judíos, es una de las más importantes para nosotros, los que somos judíos y para los que se sienten sionistas. Y entonces, en esta historia, por ahí es uno de, además, lo que es la media luna fértil, que es lo que abarca desde lo que es hoy en día Irak, de lo que es la Mesopotamia, Irán abarca también, y abarca también Egipto, y por supuesto Israel. Ahí la historia, o por lo menos la historia que se nos enseña, comienza ahí, a pesar de que los europeos se hacen los distraídos y a veces empiezan con los griegos, pero se supone que los 5.000 años de historia que se han hecho, se han escrito, y bueno, muchos de ellos están basados en la arqueología. Lo que pasa que también se debe decir que no solo los arqueólogos, la arqueología es como una de las fuentes más importantes y serias que existen, porque es la demostración científica que de eso que se está hablando en la historia existió. Pero también hay otras fuentes y no alcanza y no es suficiente solo con la arqueología. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con con el descubrimiento que hizo en Masada Yigal Yadin, porque en un principio se suponía que ahí los judíos se suicidaron y había toda una historia, hasta que los historiadores demostraron que los judíos no se suicidaban, nunca se suicidaban, porque su religión lo prohibía, y esto era una historia un poco diferente de la que fue contada, más allá de la resistencia que presentaron los judíos en Masada para que la fortaleza no cayera. Pero bueno, y que eso fue tomado también de algo que contó, no importa que lo cuente, ¿no?
tengo un ratito, y si vos querés puedo contar otras cosas, de que lo que contó Flavio Josefo, que como se fue con los romanos, él contó que los judíos hicieron un juramento y se suicidaron. Entonces los historiadores dicen que Flavio Josefo no se enteró que los judíos se quedaron, hubo judíos que se quedaron ahí en lo que se llamaba en ese momento Palestina, y bueno, y hubo judaísmo, sobre todo en el norte, en la Galilea, porque los romanos destruyeron mucho todo lo que era Judea, destruyeron, entonces los judíos estuvieron, y por supuesto se quedaron los que se quedaron custodiando los lugares que consideraban santos judíos, hasta que fue creado el Estado de Israel. Y bueno, en esa historia, en el norte, existen numerosos testimonios arqueológicos de esa presencia judía. El debate también está dado con los musulmanes y con los palestinos, que dicen que allá judíos no hubo, y bueno, todas estas cosas, pero también la arqueología es nacionalista. En Egipto no son los mismos los faraones que los que después descendieron y crearon el Egipto moderno, no, nada de eso. Siempre hay una intención en esas cosas en todos estos lugares. Lo cierto es que a mí una de las cosas que más me gustó de este artículo es la historia de Sukenik, al que nombraron como el padre de la arqueología israelí. Debemos decir que en Israel pero bastante tiempo antes, a fines del siglo XIX, hubo distintas expediciones que buscaron y eran enviadas también y pagadas por judíos norteamericanos para encontrar restos de todo lo que había. Ese es un, a ver, ¿cómo puedo decir? Un caudal de información que nunca termina. Y por eso se dice en historia que toda demostración, toda afirmación en historia es provisoria, y también en arqueología, porque tal vez en algún momento la arqueología demuestre, por ejemplo, que Moshe existió, porque la historia no pudo dar pruebas de su existencia. Pero bueno, eso tiene que ver con otras cosas. Pero yo sí puedo decir que, bueno, que él, Sukenik, encontró, creo que el artículo cuenta que es cuando se decide la partición de lo que va a ser después Israel en dos, la parte para los palestinos y para los judíos, encuentra y compra los rollos del Mar Muerto. Y que ahí es cierto, una arqueóloga dice que puede haber muchas historias escritas, verdaderamente las cosas que los chinos encontraron y tienen también son fascinantes. A los que nos fascina todo ese caudal de historia y del pasado es muy interesante, pero dice que no en muchos lugares se pueden encontrar textos de 2500, o prácticamente lo dice, que en 2500 años de historia alguien que haya contado en hebreo qué pasó con los judíos hace 2500 años. Bueno, el tema es que ha existido, este es un tema enorme, porque debemos decir que también la historia de los judíos no está solamente, esto es una información que yo estoy añadiendo, el pasado judío no está solamente depositado en Israel, pero en Israel cada vez que más cavan, más se encuentran y más interesante es. Por ejemplo, la historia de la existencia de Israel y la destrucción de Israel por los asirios. Esa es una historia que tuvo lugar. ¿Cómo se demostró? Bueno, eso se demostró cuando en Irak encontraron restos de la cultura asiria, y entonces ahí está mostrado, ellos hacían unos grandes murales, y en esos murales está demostrado cómo se llevaron a los judíos, la apariencia que tenían los judíos en esa época, cómo había un rey judío que se llamaba Yehu, es un rey israelita, y cómo le tenía que rendir, y el miedo que le tenía a los asirios, hasta que al final parece que los judíos se rebelaron, estos judíos, estos israelitas, y entonces los asirios no se andaban con vueltas. Agarraron, entraron, destruyeron todo y se lo llevaron, y bueno, eso que dicen que son descendientes, las 10 tribus que se llevaron perdidas con este traslado que hicieron los asirios, bueno, por ahora no se puede demostrar que así sean los descendientes de esto. Bueno, y después existen también
otras fuentes notables e históricas como son los judíos, porque digamos así, la historia de los judíos es una historia muy antigua, alguna fue preservada y otra no, pero al existir las Genitzot, que son los lugares donde los judíos guardaban todos los objetos, todas las escrituras, todo donde estaba escrita la palabra Dios, bueno, yo creo que lo contamos una vez acá en tu programa, la Genitzá que existe ahí en Egipto, que tiene textos desde más de 1000 años, y había textos incluso de judíos de España, de judíos sefaradíes, preservó una historia personal, una historia que no existe en otros lugares, porque bueno, a pesar de todo lo que se destruyó en Europa, pasó el nazismo, los pogroms y todo eso, destruyeron mucho. Lo que sí tenemos que tener presente es que en los conventos, eso pasó también, se guardó mucha información sobre los judíos y esos conventos no fueron tocados ni fueron destruidos, y entonces siempre hay investigadores, gente que entra, investiga y ahí se enteran de muchas cosas, lo mismo que en España, cuando se encuentran antiguas sinagogas o restos, hay toda una historia que todavía sigue siendo contada y que sigue siendo un caudal de información y una arqueología. Cuánto se encontró también en España de cementerios y restos de poblaciones judías y de todo eso. Así que, bueno, debemos agradecer, y esto que existe en Israel es notable porque cuenta esta historia de los rollos del Mar Muerto y también de Bar Kokhba, del levantamiento de los judíos, y cómo el judaísmo se dio cuenta con este levantamiento de Bar Kokhba en el riesgo que había, porque mataron una cantidad muy grande de judíos, fue una devastación. Entonces, cómo el judaísmo rabínico toma la precaución de evitar estos levantamientos porque podían costar la existencia de lo que quedaba de judíos ahí por lo menos en lo que ahora es Israel, y entonces terminan contando una historia diferente. Así que todo esto pasado que cuentan ahí cómo se usaban. Yo estaba leyendo, escribo y trabajo mucho con relatos, y entonces algunas cosas se las cuento a la gente y otra información que encuentro en los textos y todo eso me la guardo para mí, pero de los judíos que había en Babilonia, cómo tenían sus propios amuletos, cómo se encontró esto, toda una serie de cosas fascinante y sorprendente, así como encuentran bendiciones, firmas de monedas, toda una serie de cosas que dan testimonio que sí, que los judíos vivieron ahí, que allí estuvieron, y bueno, y el tema de la guerra, de la guerra de los judíos y cómo termina con la destrucción del templo. Bueno, en Israel hay muchos lugares donde uno puede ir a pasear y están los túneles donde los judíos se escondían y salían a dar la batalla, y también eso es fascinante y muy interesante porque cuenta una historia que también está relacionada con la actualidad. Estoy hablando de dónde era una guerrilla judía y dónde se escondía, y bueno, nosotros de estos túneles sabemos bastante bien qué es lo que pasa también en la actualidad. Así que no sé si a vos te parece, no hablé tanto de esto en especial, pero bueno, es una información más general para quienes lean el texto, enterarse de todos los hallazgos, de las cosas, de los tesoros que existen en Israel en distintos lugares, sobre todo porque también el tema de la Genitzá del Cairo ahí en el Museo de Israel, pero cosas así fascinantes sobre un pasado. Dicen ahí en el texto que existe una Venus. Las Venus son algo que prehistóricamente son figuritas, cuando la gente no sé si tenía lenguaje, cuando recién el hombre se para sobre sus propios pies y empieza a hacer unas diosas de barro. Eso está muy extendido en Europa y en muchos lugares en Asia, de mujeres embarazadas que son diosas, y a las que y parece ser que hay también en Israel que hay gente que dice que es solo un pedrusco, y hay otros que dicen que tiene como 1 millón de años y que es
una de esas Venus. ¿Y tengo tiempo para contar otra pequeña cosa más? Sí. Bueno, a mí hay algo que me sorprende muchísimo. Eso sí tengo que decirlo. Yo creo que una vez conté que yo soy de la provincia de Buenos Aires, mi papá era un chacarero, en el campo había médanos, y en el médano, uno de esos médanos, mi papá encontró, había varias cosas que se encontraban ahí, pero mi papá encontró un esqueleto y enterrado con un ajuar funerario. Este era uno de los indios que vivían ahí en la provincia de Buenos Aires. Ahí, fue la zona donde estaban los indios que atacaban las instancias y todo eso de la provincia. Y lo que existe, y eso es una cosa que a mí me sorprende mucho, yo lo tengo. Un profesor de la facultad me dijo que lo done a algún museo. Por ahora yo lo tengo, porque a veces acá se venden estas cosas al exterior. Duele mucho decirlo, pero estas cosas pasan. Y no solo pasan acá en Argentina, en un montón de lugares. Y es un mortero. Y la piedra que es el mortero tiene las huellas de haber sido usado. Y ese mortero de piedra, con esa piedra donde molían, es tan parecido a los morteros que se encuentran en Europa, en Asia, en China, en todas partes. Y uno se pregunta, lo mismo que las puntas de flechas, cómo las hacían todos de la misma manera. Eso es una cosa que también me provoca mucha curiosidad. Eso era solo lo que tenía para contar. También estos morteros, estoy segura que existen en Israel y en todas partes, porque con eso molían y hacían la harina que usaban para cocinar. Bueno, sin duda, muchos temas que se podrían hablar sobre el tema en torno a la arqueología. En el caso de la arqueología de Israel, como citabas, hay un artículo que acompaña el texto a esta presentación, así que recomendamos que lo lean y se empapen un poco de esta arqueología que surge, como decimos, en algún caso en los estribos mismos de la Declaración de Independencia de Israel. Pero de momento vamos a seguir rastreando esas huellas históricas del pueblo judío todavía en la diáspora. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Hasta la próxima.